por el APRA, que regresa al Parlamento. Esperamos que con ánimos. Jorge, buenos días, gracias por estar muchas gracias con nosotros. Y muchos ánimos, porque realmente creo que estar 5 años fuera me ha ayudado bastante. Retomé mi vida profesional, pero no solamente eso, sino repensar las cosas, ¿no? Y si Dios y el pueblo te da una nueva oportunidad, pues no hay que desaprovecharla, hay que utilizarla a fondo en beneficio del país. Esa es la idea. Lo primero, los resultados pues al APRA en el tema presidencial no le sonrieron. La alianza con el PPC definitivamente pues no cuajó. El PPC no tiene congresistas, ¿no? Y por supuesto el partido llevará su propio proceso interno, pero por el lado del APRA pues el propio Alan García pues ha dicho ya que se aleja de la dirigencia. Ustedes tenían también procesos pendientes internos, ¿no? En términos de Claro. ¿Para dónde va a ir el APRA? ¿Cómo se reformula su espacio? ¿Dónde ve usted que, digamos, claro, con una bancada pequeña, evidentemente, sin el liderazgo de García, al menos pues en términos inmediatos? García pues ha marcado desde su relevo generacional, desde principios de los 80, pues ha sido el líder absoluto del APRA. ¿Cómo observa el futuro inmediato? Primero a mis compañeros un saludo y un reconocimiento por todo el enorme esfuerzo que me consta que han realizado en la campaña nacional, empezando por el mismo Alan, ¿no? Que hizo realmente un esfuerzo muy importante. Y los militantes de base que se fajaron, pero los muchachos, mujeres, no te imaginas. Ahora, lo primero, a ellos mismos recomendándoles serenidad ante estas circunstancias. Serenidad ante la adversidad, mucha tranquilidad y pensar bien lo que vamos a hacer. Hay que hacer pasos orgánicos, digamos, ¿no? Quizá pasada la segunda vuelta debe convocarse al Congreso partidario, que se puede desarrollar en el segundo semestre, en el cual, por ejemplo, la figura de la presidencia ya desaparece. Exacto, eso le iba a preguntar. Sí, la figura desaparece. Queda un secretario general y comicios internos que se alterne, digamos. Un solo secretario general, ahora hay 2, una comisión política consultiva como siempre fue, que la presidía antes Luis Alberto Sánchez, ¿recuerdas? Y un comité ejecutivo nacional con una serie de aspectos modernos, ¿no? Por ejemplo, temas tecnológicos, ¿no? Más atención al sector informal, ¿no? Al sector emergente. Entonces creo que son nuevos los temas ambientales, ¿no? Las preocupaciones por el tema de la juventud, creo que son aspectos en los que tenemos que entrar más profundamente. ¿Qué se aprendió de esta campaña en términos de las propuestas que se pusieron sobre la mesa y cómo no calaron en la población? Hubo una desconexión, ¿no? Curiosamente, alguien con la experiencia de García fue la primera vez que uno podía ver como cierta desubicación de repente con respecto al electorado que enfrentaba. Pero lo que pasa es que también hemos tenido pues un apanado de 5 años. Sí, claro. ¿No? 5 años de megacomisión y se agarraban en posta los temas. No terminaban uno y ya empezaban con el otro, Y quizás no haber contrarrestado eso es la primera cuestión que podríamos decir es un error, ¿no? No haber respondido eso con fuerza y decisión. Finalmente, como vemos, las acusaciones eran cáscara, ¿no es cierto? 5.000 narcoindultos terminó siendo uno solo, que no comprometía absolutamente... No, habían más, ¿no? Es decir, hay otros más. Pero no dolosos, pues, ¿no? Pero digamos que el señor Facundo Chenguel está por eso, en problemas, ¿no? O sea, él está sentenciado por un caso, bueno, pero no compromete pues al presidente, no compromete a los ministros. Pastor fue absuelto, ¿no? Por otro caso, digamos, fue sentenciado... Y no ha sido procesado por esto, ¿no? Esa fue una sentencia bastante injusta, ¿no? De la alcaldesa esta, ¿no? Completamente, y una prisión indebida, ¿no? Pero te desacredita, pues, ¿no? Entonces recuperar el prestigio cuesta mucho trabajo. En lo personal, si me permite, señor Chávez, yo también sufrí pues una serie de cargamontones terribles, ¿no? Se me hizo una comisión investigadora. A partir de los petroaudios. De mis propios enemigos. La presidía aquí en el señor Abugataz. Bueno, aquí llegaron a nada. Ahora, pero lo del gobierno actual fue también morir matando, ¿no? Porque claro, García les devolvió la cortesía con la reelección conyugal y tampoco, o sea, no es que no se respondiera, no se respondió de repente desde los alcances que no, evidentemente no es estar en el poder, no es lo mismo estar en el poder que estar fuera de él, ¿no? Por ese lado.
Bueno, creo y este es el primer gobierno que no va a tener una bancada, ni siquiera, o sea... Pero fue un duelo a cañonazos, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces al final terminan los dos heridos gravemente y son otros los que se meten por los palos. Algo de eso ha pasado. O menos, claro, sí, claro. Suele suceder. Claro. Las primeras líneas de batalla en la guerra no son los que llegan después, ¿no? Son esos más bien mueren en el camino. Ahora, pero además de todo esto, ¿cree que había, digamos, un deseo o un clamor por renovación que debió ser mejor leído, ya no dentro del APRA, por supuesto, porque un liderazgo como el de García es difícil contrastarlo, pero del electorado que decía, oiga, este señor ya estuvo 2 veces, una tercera vez, ahora sí de rápido? Creo que también pudo haber hay mucho de eso, ¿no? Que hay gente que pues, mira, ya fue 2 veces, ya 3 no, pues no se pase, ¿no? Entonces empiezan a buscar otras alternativas que en algún momento parecía que se excedían, ¿no? La cosa es que sea nuevo, no importa cómo piense, qué cosa hay atrás, si copió libros o no sabemos de dónde viene, lo importante es que sea nuevo, ¿no? Hablábamos en uno de los paneles el domingo que, claro, la política también se ha ido vaciando de contenido para la percepción de la gente, es decir, a veces ya ni siquiera importa muy bien cuando se habla de faltan propuestas. O sea, yo creo que hay propuestas, ha habido propuestas en estas, y ha habido diferencias entre los candidatos, y ahora mismo lo estamos viendo entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, a los cuales pueden meter el mismo saco. Hay diferenciaciones pues bastante claras, y García en su momento también hizo sus propuestas, pero como que las propuestas en realidad se van vaciando de contenido ante el electorado, y de lo que estábamos hablando era pues de si Barnechea se comía el chicharrón, no, si el gesto que tuvo García en tal momento, y claro, el electorado ya reacciona bajo las típicas premisas de si yo le confiaría a mi hijo, o sea, en realidad se va vaciando de contenido político, y eso es crítico para una democracia también, bueno, ¿no? O sea, entonces, siempre tienes un componente de aquello, pero... Podemos convenir que entonces no solamente es un tema de los partidos o de los políticos, sino también de los que enfocan la política, ¿no? Porque ¿quiénes son los que levantan el tema del chicharrón? No, la responsabilidad que le tocan a los medios, sin duda. Los medios, las propias encuestadoras preguntando, ¿usted confiaría a su hijo, a fulano, a sultano? ¿Qué importancia tiene esa pregunta? Y evidentemente es una pregunta sesgada, ¿no es cierto?, que distorsiona el sentido correcto. Bueno, el resultado es que prácticamente nos hemos quedado casi, no vamos a decir, se ha fumigado la clase política, ¿no? Hay unos pocos representantes del APRA, Acción Popular regresa, ¿no?, con algunos más, y en realidad como políticos profesionales es muy poco lo que se va a ver. Usted le va a tocar acceder a este Congreso. Tampoco creo que se muera de la emoción frente a un Congreso de mayoría absoluta fujimorista. O sea, es decir, claro, los apristas destacaron en este último Congreso precisamente por su perfil combativo frente pues a una especie de anemia política, precisamente la que se vivía, pero ahora frente a una aguda, ¿no? Pero frente a una mayoría absoluta, el tema se complica aún más, o es ahí donde la oposición se crece. Vamos a ver, yo creo que acabo de escuchar en radio que van a tener más de 70, ¿no? 71 es el número increíble, ¿no? Entonces, si esto fuera así, hay varios retos. Claro, sin duda para nosotros y los que vamos a estar en una posición crítica y de observación, va a ser, no creo que vaya a ser fácil, pero justamente ante la adversidad es que uno tiene que crecerse. O sea, es bien fácil ser hombre de Estado cuando todo está a tu favor. Cuando tienes todos los poderes del Estado, claro, en el bolsillo, ¿no? Eres un bacán, pues, ¿no? Pero cuando estás ante el momento adverso, como lo estuvimos en la dictadura, por ejemplo, o en otros momentos críticos que no hemos sido gobierno, o inclusive siendo gobierno, sin mayoría parlamentaria, ¿no? Porque así fue nuestro gobierno. Pero uno sabe conducir y manejar las cosas. Es un reto muy fuerte. Ahora, yo creo que la parte dura va a estar en el lado del fujimorismo. ¿En qué sentido? En que sean gobierno o sean oposición. Si ellos abusan de su mayoría parlamentaria, van a cometer el error de su vida. Porque van a reverdecer pues el Viper en su versión de nueva tecnología, digital, ¿no es cierto? Versión, eso sería muy muy grave, ¿no? Sería muy grave. Entonces, si ellos no tienden puentes, si no conversan, si fueran gobierno, y si están en oposición con mayor razón. ¿No ha notado usted un ligero pero significativo cambio en el discurso fujimorista en estos 2 días? Es decir, cuando ya se han visto con una mayoría absoluta,
lo que uno veía, digamos, de concesión, de apertura, ayer nomás ya no es tan así. A la hora que la congresista Chacón dice que el Poder Judicial tiene que anular la sentencia, ¿no?, de Alberto Fujimori, él tiene que salir por la puerta grande, y de ahí uno encuentra que esa sentencia ha pasado por todas las instancias del Poder Judicial una y otra vez, porque han sido varios recursos los que se han presentado. Hay hay una alarma que se prende, ¿no? Hay una alarma sí, que no debería dejar de atender. Cuidado con los autoritarismos. Es una tentación siempre, la tentación autoritaria, como decía Vargas Llosa. Y si tienen una mayoría parlamentaria que se convierte en un elemento abusivo, ¿no?, y de intereses personales, entonces estaríamos... ¿qué es esto? Yo no voy a beneficiar a ningún familiar, pero presiono como loco para que otro lo haga por mí. Entonces, creo que estos son temas que hay que tener mucho cuidado, y eso relieva la necesidad de que la oposición democrática actúe con corrección, eche mano a toda su experiencia en estas cosas. Por el lado del doctor Kuczynski, si fuera el presidente, él con mayor razón tendría Exacto, que... ¿no? esa es la otra pregunta, porque una visión, la de los fujimoristas, es, bueno, ahorrémonos la segunda vuelta, ¿no? Sí. Le comentaba, recuerdan la primera vuelta de García en el 85, que no es igual. No es igual. Fueron como 15 puntos más los que tuvo García en ese momento. Pero, claro, dicen, ya tenemos esta mayoría, oigan, ¿no?, dennos ese mandato, ¿no?, en el mejor de los casos. Y hay otra visión que es un poco, bueno, hagamos un contrapeso. Dentro de su partido se deben estar discutiendo estas variables, me imagino. Bueno, Mauricio Mulder creo que no ha tenido tiempo porque ha estado mandando a enterrar a sus adversarios políticos, dice que varios habían pasado, entonces bueno, está pasando por un breve periodo de cobro de cuentas. Pero con Javier Velázquez hay quienes han dicho que lo han visto más o menos simpatizando con el fujimorismo. ¿El APRA va a expresar un apoyo directo a alguno de los dos candidatos? Entiendo que Javier lo que dio fue una opinión muy personal, ¿no? Y así él mismo lo ha aclarado. El partido no ha tomado ninguna decisión. Nosotros vamos a escuchar qué cosas dicen ambos lados. Tenemos un programa. ¿Qué les interesa en nuestro programa? ¿A qué se pueden comprometer? Pero aún así, no necesariamente tenemos que tomar posición por uno o por otro, ¿no? ¿Usted sería de la idea de repente quedarse de perfil? Lo discutirá con sus copartidarios, pero... No diría que perfil es la palabra, sino creo que nuestra actitud de compromiso tiene que ser asegurar la democracia, asegurar la recuperación económica del país y la seguridad ciudadana. Mira, son tres pilares, son fundamentales. Ahora, hay gente que ya un poco, por ejemplo, ayer la señora Mendoza, entiendo que no ha expresado... No. Voy a ser oposición, quiere decir, es oposición de cualquiera, ¿no? Ahora, tiene lógica para una izquierda que recién se asienta, claro, y poder estar incluso frente al fujimorismo, ¿no? Y que pensando en el futuro, pero comprenderás que ellos que marcharon contra Keiko, claro, con su abstención la están eligiendo. Claro, entonces ahora es la hora de las consecuencias también por ese lado, ¿no? Mira lo paradójico, ¿no? Claro. O sea, hay formas de votar sin votar, ¿no? A favor de alguien. Si es que, bueno, eso lo veremos, porque militante ante Keiko, pero no voto por el otro, entonces sale Keiko, porque como tiene tantos puntos de diferencia, no hay cómo remontarlos. La cosa es bien difícil, no es fácil para todos, incluyéndonos, y espero que la decisión que el partido tome en su momento sea la más sabia por el bien del pueblo. Muy bien. Jorge del Castillo ha estado pues ahondando sobre efectivamente lo que es una situación compleja, delicada y que por el bien de la democracia, ¿no? Esperamos que pueda, sea cual sea el resultado de la segunda vuelta, ¿no?, pueda llegar a buen puerto y que los actores políticos tomen con responsabilidad. Ahora sí veo que el nuevo Congreso está mejor calificado, ¿no? Me parece que sí, largamente. Ojalá que sí. Gracias por estar con